Buenas tardes, nosotros somos de la Universidad de Guadalajara del Centro Universitario del Sur en la licenciatura en Agronegocios. Nuestra unidad de aprendizaje es de estudio financiero y vamos a presentar Lorena Álvarez Fermín y Julieta Alejandra Chávez Morales. Vamos a hablarles sobre el estudio financiero. Objetivos del área financiera. Sus objetivos son específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporales. El objetivo final de la contabilidad es facilitar la toma de decisiones a sus diferentes usuarios, así como mantener en forma ordenada el registro de cada operación económica realizada durante cierto periodo, por lo cual es indispensable planear con cuidado este proceso. El área de finanzas de la empresa debe tener objetivos claros y concretos, ya que todo el manejo económico depende de ella y cualquier error se reflejará en su salud financiera. En sí, el sistema contable es el proceso que sirve para llevar las cuentas de una empresa, conocer su situación y buscar opciones que le permitan ahorrar, así como aumentar su rendimiento. Sistema contable de la empresa. Mantener en forma ordenada el registro de cada operación económica realizada durante cierto periodo, por la cual es necesario planear cómo se llevará a cabo el proceso, así como quién lo realizará, tanto de forma externa como interna, y cuáles serán los costos, entre otros aspectos. La contabilidad de la empresa es el proceso contable que debe determinarse antes de llevar a cabo la primera actividad económica de la empresa, y una vez diseñado, se deberá poder registrar de forma detallada cada operación. Contabilidad de la empresa. El proceso contable debe determinarse antes de llevar a cabo la primera actividad económica de la empresa, y una vez diseñada, se deberá poder registrar de forma detallada cada operación. Para esto es necesario planear el sistema contable que se utilizará y capacitarse para aplicarlo o contratar a la persona que lo haga. Catálogo de cuentas. Diariamente se realizan actividades u operaciones monetarias al llevar a cabo inversiones en el negocio, vender productos o servicios a los clientes, efectuar compras a proveedores de artículos y pagar cuentas. El catálogo de cuentas se utiliza para anotar estas operaciones de manera ordenada y facilitar el proceso contable. El catálogo de cuentas se compone de partidas que se utilizan dentro del proceso contable para registrar las operaciones en el diario. El diario es el primer lugar donde se registran los hechos y las cifras asociadas con todas las operaciones, según el orden en el que ocurren. Con este primer paso, el proceso contable del negocio se adquiere un historial o registro contable de sucesos. Software a utilizar. El proceso contable se puede llevar a cabo de manera automatizada. Con frecuencia salen en el mercado nuevos paquetes computacionales que permiten manejar con eficiencia y facilidad el proceso contable de una empresa, por lo que es de gran ayuda para el emprendedor conocer las diferentes opciones que puede encontrar en ese ramo. Un software de contabilidad, sin embargo, no se maneja solo porque hay que considerar también la capacitación necesaria para utilizarlo, además de su adquisición. Costos y gastos. El costo es cualquier cantidad de dinero que se debe erogar para pagar lo que se requiere en la operación de la empresa. No tiene como fin la ganancia, en tanto que el gasto sí se desembolsa con el objetivo de utilidades. Por ejemplo, la luz sería un costo, mientras que un anuncio de radio sería un gasto. También existen los costos fijos y los costos variables. Los costos fijos cambian en relación directa con determinada actividad o volumen. Dicha actividad puede ser de producción o de ventas. Por ejemplo, el material que va a utilizarse cambiará de acuerdo con el número de artículos o servicios que se produzcan. Algún ejemplo de costos fijos son arriendo de oficinas, dividendo de oficinas, los sueldos, las cuentas básicas, la telefonía e internet, los gastos de oficina, gastos de administración y ventas, pago de obligaciones financieras, pago de seguros, entre otras. En cambio, los costos variables son aquellos que permanecen constantes en un periodo determinado, sin importar si cambia el volumen de ventas. Por ejemplo, la renta del edificio, los sueldos, etc. Van a pagarse no importa si se produce o se vende en un periodo determinado. Aquí los ejemplos son materia prima, insumos, existencias, mano de obra, costos de distribución, costos por comisiones de venta, proveedores externos para la producción, etc. Capital social. El capital social es la cantidad total de dinero que se invierte en los dueños de la empresa, socios,
para conformar la misma y sirve como base para el inicio de sus operaciones. Es decir, la capital social es el dinero que invierten todos los socios para formar y dar inicio a las operaciones de su empresa. Créditos o préstamos. Un crédito es una aportación económica que se entrega a la empresa con el fin de hacer frente a compromisos o necesidades de inversión que no pueden ser solventados con el capital de la misma. Es decir, el crédito es una aportación económica que se entrega a la empresa para enfrentar los compromisos o necesidades de inversión que no pueden solventarse con la capital que han aportado los socios. Entradas y salidas. Las entradas son todos los ingresos de dinero que la empresa recibe. En cambio, las salidas son todos los egresos que la empresa realiza, los gastos o costos en que la empresa incurre con salidas de dinero. Proyección de flujo de efectivo. La información de entradas y salidas se requiere para elaborar lo que se conoce como flujo de efectivo, un estado financiero que muestra el total de efectivo que ingresó o salió de la empresa durante un periodo determinado. El flujo de efectivo permite proyectar de manera concreta y confiable la situación económica de la empresa a futuro, a la vez que facilita tanto el cálculo de las cantidades de dinero que se requerirán en las fechas posteriores, como de las cantidades de dinero que ingresarán a la empresa por concepto de ventas, derechos, intereses, etc. En el efectivo existen diferentes conceptos a utilizar, que van desde el saldo inicial de la cuenta de flujo de efectivo, que esta corresponde a la cantidad de efectivo con la que se cuenta al inicio del periodo. Las entradas de operación, que son la suma de todos los ingresos o recursos de efectivo en el periodo que corresponden al giro principal del negocio, como los que se mencionan a continuación, que son las cuentas por cobrar, las ventas de contado y otras entradas. También las salidas de operación, que son el total de todos los gastos o desembolsos de efectivo del periodo que corresponden al giro principal del negocio, cuentas por pagar, compras de contado y otras salidas. En el flujo de efectivo de operación es la suma de las entradas totales menos las salidas totales de operación del negocio, que también entra las entradas de financiamiento de inversión, el préstamo bancario, el aumento de capital y otras entradas de financiamiento o inversión. Las salidas de financiamiento e inversión son egresos de efectivo al negocio para el fomento de actividades a través de adquisición de activos, pago de deuda e intereses y otras salidas de financiamiento o inversión. El saldo final de flujo de efectivo corresponde a la cantidad de efectivo que la empresa tendrá al final del periodo, que consiste en el saldo inicial de efectivo, más las entradas de efectivo totales menos las salidas de efectivo totales. Estados financieros proyectados. Los estados financieros son resúmenes de los resultados de las diferentes operaciones económicas de la empresa, en un periodo determinado o en una fecha específica futura. El objetivo de elaborar dichos estados es que el empresario visualice desde el principio hasta donde lo conducen todos los esfuerzos que realiza el negocio, además de elaborar información que sirva para la toma de decisiones. Los estados financieros se proyectan a partir de otro estado financiero, que es el flujo de efectivo, que previamente ha sido calculado y por lo tanto ofrece información básica que permiten elaborar los dos estados claves para determinar la salud financiera futura de la empresa, que son el estado de resultados y el balance general. Estado de resultados. Este se define como el instrumento que utiliza la administración para informar las operaciones que se realizan en la empresa en un periodo determinado. De esta manera, la ganancia o pérdida de la empresa se obtiene al restar los gastos y o pérdidas a los ingresos y o ganancias. Este es el principal procedimiento para medir la rentabilidad de una empresa. El estado de resultados puede calcularse para cualquier tipo de empresa. Lo que cambia de una a otra son las cuentas que se incluyen. Básicamente, la diferencia en las cuentas presentadas en el estado de resultados que en las compañías manufactureras y comercializadoras, que se maneja el costo de la mercancía que se vendió, mientras que en las de servicios no. En el caso de una empresa de servicios, los ingresos representan los recursos que recibe el negocio por la venta de un servicio o producto, ya sea en efectivo o a crédito. Por el contrario, para una empresa comercializadora, en las ventas brutas es el nombre de la cuenta que se utiliza para registrar el total de la venta de una mercancía o producto, y la contabilización se realiza en la misma forma que la cuenta de ingresos por servicios.
Y la devolución sobre ventas. Cuando las empresas venden a algunos clientes, devuelven parte de los artículos comprados. Por ejemplo, cuando se trata de mercancía dañada, por lo que se utiliza una cuenta llamada devoluciones sobre ventas para conocer en cualquier momento la cantidad de productos regresados, cuyo importe se resta al total de las transacciones. Balance general. El balance general presenta la situación del negocio en un momento particular. Es un instrumento que muestra a una fecha determinada cuáles son los activos, pasivos y capital contable. Hace transparente su situación financiera. Las cuentas de balance se clasifican de acuerdo con su liquidez, es decir, según la rapidez con que se puedan convertirse en efectivo. La ecuación básica contable es la siguiente. Activo, que son los recursos que posee la empresa. Pasivo, que es la cantidad que se debe a los acreedores o proveedores sobre los activos que se tienen. Y el capital, que es el capital invertido por los dueños de la empresa. Sistema de financiamiento. El emprendedor deberá analizar, basado en sus estados financieros proyectados, cuánto dinero requerirá para llevar a cabo sus actividades y cuándo lo necesitará. Una vez realizado esto, es necesario comenzar a buscar las diversas opciones de financiamiento y las condiciones de pago que cada una de ellas ofrezca. Entre las diversas formas de financiamiento que el emprendedor puede encontrar en el medio están los socios particulares, los préstamos bancarios, las aportaciones personales, las sociedades de inversión, fincas, créditos de proveedores y otros. Gracias por su atención. Agradecemos su tiempo.